El perceptrón simple es un modelo de red neuronal muy sencillo que está compuesto únicamente por dos capas, una de entrada y una de salida. Es decir, no hay capas ocultas o intermedias. Esto nos va a facilitar las cosas de entrada porque cuando uno quiere resolver un problema usando redes neuronales, una de las primeras cosas que hay que plantearse es qué tipo de arquitectura se va a usar. Es decir, cuántas capas ocultas voy a tener, cuántas unidades voy a tener en cada capa, etc. En este caso, la arquitectura ya viene determinada por los datos que tenemos. Vamos a tener tantas unidades en la capa de entrada como variables tengan los datos de entrada y tantas unidades en la capa de salida como variables tengan los datos objetivos. Podemos aprovechar que estamos empezando con un modelo relativamente sencillo para especificar y desarrollar todos los elementos involucrados con bastante detalle. Vamos a tener entonces n variables de entrada y m variables objetivo. Nuestro conjunto de datos va a tener además p instancias y podemos decir que los datos de entrada van a pertenecer al dominio real y vamos a tenerlos en una matriz de p por n. Los datos objetivo van a estar en una matriz de p por m, pero en este caso solo pueden tomar valores -1 o +1. Para nuestro modelo vamos a especificar también algunas matrices, por ejemplo la matriz I, donde vamos a tener las respuestas de nuestro modelo, y también una matriz E, donde vamos a guardar las diferencias o los errores entre la respuesta del modelo y lo que queríamos que respondiera. Estas dos matrices van a tener una dimensión de P por M. También vamos a tener los pesos W en una matriz de n+1 por M, n+1 porque tenemos que incluir los umbrales. Y esta matriz la vamos a inicializar con valores pequeños. Podemos decir que cada elemento de esta matriz pertenece a una distribución normal con media cero y varianza n a la -1/2. Y para completar las especificaciones del problema, podemos definir un x barra que es igual a la matriz de entrada, pero con una columna extra fija en -1 que nos va a servir como unidad umbral. Lo primero de lo que nos vamos a ocupar es cómo obtener una respuesta de la red. Dijimos que teníamos una matriz I en donde guardábamos los niveles de activación de las neuronas de salida. El subíndice H indica para qué instancia de datos corresponde esa respuesta y el subíndice J a qué unidad de salida corresponde esa respuesta. También ya vimos cómo podíamos incorporar el umbral o bias como un peso extra, pero acá lo podemos formalizar mejor con la incorporación de x barra. Y como ya habíamos visto, esta operación la podemos expresar como un producto de matrices, en donde ahora IH es un vector. Lo siguiente que nos preocupa estimar es qué tan alejada está la respuesta de nuestro modelo de los datos objetivos. Esto lo vamos a tener en la matriz E, en donde H corresponde nuevamente a la instancia con la que se está trabajando y J a la unidad de salida. Y lo vamos a calcular sencillamente como la diferencia entre el valor deseado y el valor objetivo, es decir, Z sub HJ menos I sub HJ. Pero esto mismo también lo podemos expresar de forma vectorial como la diferencia entre ZH e IH. Esto nos sirve para evaluar instancia por instancia y unidad por unidad el error que está cometiendo el modelo. Pero necesitamos también una medida general para saber qué tan alejados estamos de la solución que estamos buscando. Para esto vamos a calcular un E minúscula por instancia que va a consistir en la sumatoria de las diferencias al cuadrado, es decir, la norma 2 al cuadrado del E mayúscula que acabamos de calcular. Y finalmente, para tener una estimación de qué tan alejados estamos de la solución, vamos a tener E solo, que va a ser la sumatoria o el promedio de todos los EH por instancia que acabamos de calcular. Esto es lo que se conoce como función de costo o función de pérdida y en general cuando estemos tratando de entrenar redes neuronales es lo que nos va a decir qué tan bien está funcionando nuestro modelo y es lo que vamos a estar tratando de minimizar.
Ya vamos a hablar de esto en más detalle más adelante. Y finalmente nos vamos a ocupar de ver cómo corregir los pesos W para que la respuesta de nuestro modelo se parezca cada vez más a los datos objetivos. Y para esto vamos a basarnos en lo que dice el principio de Hebb, que es que si una neurona presináptica y postsináptica tienden a activarse juntas, la conexión entre ellas se refuerza, pero adaptado a nuestro caso de aprendizaje supervisado. Es decir, las correcciones que vamos a hacer al peso W que conecta a la neurona de entrada XY y la neurona de salida IJ va a ser proporcional al nivel de activación de la neurona XY y la diferencia entre la respuesta deseada y la obtenida de la neurona IJ. Esto también lo podemos expresar como el producto entre dos matrices, en este caso el X barra de entrada pero transpuesto con las diferencias E. Pero también lo podemos ver como el producto externo entre dos vectores y el resultado va a ser una matriz con las mismas dimensiones que W. Finalmente, actualizamos los pesos de nuestro modelo incorporando estas correcciones, en donde el superíndice H indica que estas correcciones corresponden a la instancia H de los datos. Lo que va a estar pasando es que con los pesos inicializados al azar, para cada instancia de entrada, las respuestas que va a producir el modelo van a ser muy distintas de lo que esperábamos, y vamos a usar esa diferencia para tratar de corregir los pesos. Para llevar esto a código de programa podemos trasladarlo en tres funciones. Lo primero que nos interesa es obtener una respuesta del modelo a partir de los datos de entrada. Esto lo vamos a hacer con la función activación, que sencillamente toma la función signo del producto entre los datos de entrada y los pesos. Lo siguiente es estimar qué tan alejados estamos de la respuesta que queremos. Eso lo vamos a hacer con la función estimación, que toma los datos objetivos y la respuesta del modelo y nos devuelve la diferencia entre ambos. Y finalmente queremos calcular las correcciones necesarias a los pesos para tratar de reducir esta diferencia, y eso lo vamos a hacer con la función corrección, que toma los datos de entrada y los errores cometidos y devuelve el delta W. Puede parecer demasiado armar funciones para operaciones tan sencillas, pero tenerlo organizado de esta forma nos va a resultar útil cuando estemos trabajando con modelos más complejos. Finalmente, para cerrar este proceso, vamos a tener una función de entrenamiento que va a tomar los pesos de nuestro modelo, los datos de entrada y los datos objetivos, e iterativamente va a ir aplicando correcciones a los pesos. Estas correcciones las va a aplicar varias veces para todos los datos de entrada. Un recorrido por todos los datos de entrada es lo que llamamos una época, y el entrenamiento va a continuar mientras el error de nuestro modelo sea mayor a un epsilon, es decir, esté por arriba de un nivel de error que consideramos aceptable, y la cantidad de épocas no supere una cantidad de épocas máximas que consideramos razonables como tiempo para entrenar el modelo. En detalle, por cada época lo que vamos a hacer es iterar sobre las instancias H de los datos, obtener nuestra respuesta del modelo, estimar qué tan distinta es esa respuesta de la que queríamos, calcular las correcciones a los pesos y aplicarlas, e ir acumulando el error por cada instancia. Lo que va a ir pasando es que inicialmente los pesos tienen valores al azar y la respuesta del modelo va a diferir mucho de la que yo esperaba. Pero tomando esa diferencia puedo ir haciendo correcciones a los pesos para que en todas las instancias de entrada de los datos la respuesta se parezca cada vez más a los valores objetivos. Ahora, para tratar de ver qué es lo que está haciendo el perceptrón simple y entender un poco mejor cuáles son sus limitaciones, podemos tomar como ejemplo el caso de las funciones lógicas AND y OR. Podemos representar los dos argumentos que toman estas funciones en dos ejes con sus valores de verdad, verdadero y falso. Y los resultados de las operaciones los podemos colocar sobre un plano, también con sus valores de verdad correspondientes. Si entrenamos un perceptrón simple para que aprenda estas funciones, lo que va a hacer el modelo es encontrar una división del espacio donde deje todas las respuestas verdaderas de un lado y todas las respuestas falsas de otro.
Esto lo podemos pensar de una forma más general como un problema de clasificación, en donde tenemos una clase de datos que están mayormente agrupados de un lado y otra clase mayormente agrupada de otro. En este caso, el perceptrón puede encontrar una división del plano donde responda con +1 para una clase y con -1 para otra. Sin embargo, si le damos un problema de clasificación de este tipo, en donde los datos no pueden ser separados claramente en el plano, el perceptrón nunca va a llegar a encontrar una buena solución. Es decir, que el perceptrón simple está limitado a problemas linealmente separables. Más adelante vamos a ver cómo superar estas limitaciones. Volviendo a considerar funciones lógicas, este tipo de problema es similar al OR exclusivo o XOR, o más en general, es decir, involucrando más variables, el problema de paridad, y es un tipo de función que el perceptrón simple no puede aprender.